Bienvenidas a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en uno de los temas más desconcertantes y provocadores que hemos explorado en esta tercera temporada, un fenómeno que pone a prueba nuestras nociones más básicas sobre identidad, humanidad y los límites del yo. Imaginen, por un momento, despertar cada día no como humano, sino como un perro, un gato o incluso un caballo, no como parte de una fantasía puntual o una simple representación, sino como una forma real, sostenida y consciente de vida. ¿Hasta qué punto podemos redefinir quiénes somos? ¿Qué ocurre cuando el ser humano, tal como lo entendemos, ya no basta? Hoy arrancamos este episodio con una escena que puede parecer absurda, inquietante o simplemente inverosímil para muchas personas, pero es real. Personas que ladran con convicción, que duermen en jaulas hechas a medida, que son alimentadas en el suelo con tazones especiales, que caminan con arneses y correas, no como parte de una representación teatral, sino como una forma cotidiana de existir. ¿Estamos hablando de un nuevo tipo de performance? ¿Una moda fugaz amplificada por las redes? ¿Una expresión profunda y legítima de identidad? Estas son algunas de las preguntas que guiarán nuestro recorrido de hoy. Desde el primer momento, quiero dejar claro algo. Este episodio no tiene intención de juzgar, sino de comprender, y para hacerlo, necesitamos mirar de frente a las complejidades que este fenómeno despierta. Vamos a hablar de personas que renuncian, en mayor o menor medida, a su identidad humana para habitar la existencia como otro ser, ya sea un coli hiperrealista en Japón o un competidor de Pony Play en Estados Unidos. Estos casos desafían la frontera entre lo humano y lo no humano, entre lo simbólico y lo físico, entre la libertad personal y las categorías que tradicionalmente definen nuestra realidad. ¿Qué motiva a alguien a dar este paso? ¿Hasta dónde puede o debe llegar la libertad identitaria? ¿Es un juego, una disociación o una auténtica transformación? Y tal vez la pregunta más incómoda de todas, nosotros, como sociedad, ¿estamos preparados para aceptar este tipo de expresiones sin recurrir al morbo, la burla o la patologización automática? En los próximos segmentos, vamos a sumergirnos en casos reales, teorías psicológicas, debates sobre identidad posthumana, y la posibilidad, cada vez más tangible, de elegir cómo y en qué cuerpo queremos existir, gracias a la tecnología. Pero por ahora, quiero invitarte a abrir tu mente. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo, sino de intentar comprender una manifestación humana, o quizá posthumana, que pone en jaque nuestra manera de ver el mundo. Porque, después de todo, ¿qué significa realmente ser humano? ¿Y quién decide cuándo dejamos de serlo? Bienvenidos al episodio 37, humanos que viven como animales por elección. La jaula, esta vez, no es castigo, sino hogar. Cuando hablamos de humanos que eligen vivir como animales, muchas veces lo primero que surge es una mezcla de sorpresa, incredulidad o incluso burla. Pero detrás de cada caso hay una historia concreta, decisiones personales y, sobre todo, una experiencia vivida que merece ser entendida más allá del juicio superficial. En este segmento, nos enfocaremos en algunos de los casos más conocidos que han captado la atención mediática y que representan distintas formas de habitar esta elección radical. La de abandonar total o parcialmente la identidad humana para adoptar una vida animal. Comenzamos con el caso más emblemático de los últimos años. Toko, un ciudadano japonés que se convirtió en noticia internacional tras invertir más de $14,000 en la creación de un traje hiperrealista de coli. El nivel de detalle del disfraz es tan impresionante que, a primera vista, resulta difícil distinguirlo de un perro real. Pero más allá del impacto visual, lo que genera mayor desconcierto es la forma en que Toko ha elegido interactuar con el mundo. Camina en 4 patas, participa en videos donde actúa como canino, y ha declarado que su deseo de ser perro no es una actuación ni una parodia,
sino una manifestación auténtica de su identidad. En entrevistas, menciona que desde pequeño se sentía más cómodo pensando como un animal y que su mayor deseo era ser libre de obligaciones humanas, de normas sociales, de la vigilancia constante que implica comportarse como se espera de un adulto. Para Toko, ser perro no es una fantasía temporal, sino un anhelo de existir desde otro lugar. Este fenómeno no se limita a Japón ni a un solo tipo de animal. En distintas partes del mundo, personas se identifican como caballos y participan en lo que se conoce como pony play, una práctica que mezcla la recreación de comportamientos equinos con competencias, entrenamiento, arneses, e incluso carruajes. Aquí encontramos desde quienes lo viven como un juego de fin de semana hasta quienes han diseñado sus rutinas diarias en función de esa identidad. Algunos incluso viven en pareja, donde uno asume el rol del entrenador y otro del equino, llevando esta dinámica a una profundidad simbólica y física que puede incluir alimentación especializada, prácticas de doma, y una estricta disciplina corporal. Hay competiciones con puntajes, peinados de crin artificial, y monturas hechas a medida, y aunque para muchos esto parece una performance extrema, para quienes lo practican, es un lenguaje de conexión y una forma de autoexpresión que trasciende la lógica binaria de humano o animal. También están quienes eligen vivir como felinos, personas que adaptan sus hogares con rascadores, duermen en estantes elevados, maullan para comunicarse, y establecen una rutina centrada en comportamientos gatunos. Lo más llamativo en muchos de estos casos no es tanto el uso de disfraces o accesorios, sino la interiorización completa de los hábitos del animal, su lenguaje corporal, su ritmo de vida, su actitud frente al entorno. Algunos han convertido sus casas en hábitats felinos, con repisas para trepar, túneles y áreas de descanso estratégicas. Y lo más importante, han dejado atrás su nombre, su trabajo e incluso el habla humana para sumergirse en una experiencia de vida donde la identidad humana es suspendida o simplemente irrelevante. Todos estos casos, aunque diferentes entre sí, tienen algo en común: rompen las reglas invisibles de lo que consideramos aceptable en cuanto a identidad. Lo que para unos es un espectáculo grotesco o un trastorno evidente, para otros es una experiencia de liberación, de exploración profunda del yo, o de protesta contra un sistema que no les representa. En los próximos segmentos analizaremos si estas decisiones pueden leerse como fetiches, como estilos de vida o como rupturas existenciales que nos obligan a revisar nuestros propios límites. Porque si hay personas que encuentran en el cuerpo de un animal una verdad más profunda que la que les ofrece su humanidad, entonces quizás también tengamos que replantear lo que entendemos por ser alguien. Una de las preguntas que inevitablemente surgen cuando nos encontramos con casos de personas que eligen vivir como animales es: ¿por qué lo hacen? Se trata de una forma de juego, de un fetiche sexual, de una fuga emocional, o de una forma auténtica de habitar su identidad. Lo más intrigante, y quizá también lo más incómodo, es que no hay una sola respuesta. Las motivaciones son tan diversas como quienes las encarnan, y es ahí donde el fenómeno deja de ser una simple curiosidad viral para convertirse en un espejo profundo, a veces perturbador, de lo que somos y de lo que anhelamos ser. En el caso del pony play, por ejemplo, es frecuente encontrar una carga fetichista asociada a la práctica. Para algunos participantes, imitar a un caballo no es solo una performance estética, sino también una fuente de excitación, de poder o de sumisión. Se entrelazan elementos del BDSM con la animalidad ritualizada. Las competencias, los trajes de cuero, las monturas, los bramidos, todo adquiere un lenguaje sensual en el que el cuerpo es domesticado, exhibido o exaltado. Pero reducir el fenómeno a lo puramente sexual sería un error. También hay quienes lo viven como un juego no sexual, como una práctica de conexión corporal,
de catarsis emocional o simplemente de placer simbólico. En muchos casos, ni siquiera hay una motivación explícita, sino una sensación intuitiva de estar más en paz consigo mismos cuando encarnan ese otro ser. Otro componente importante es el escapismo. Vivir como animal puede ser, para algunos, una forma de renunciar temporal o permanentemente al peso del yo humano, la presión social, la necesidad de ser productivos, las etiquetas de género, los compromisos, las expectativas familiares, el lenguaje. El animal no tiene que justificar su existencia, no necesita rendir cuentas. En ese sentido, asumir una identidad animal es una forma de disolverse en lo instintivo, de experimentar un presente sin pasado ni futuro, libre de estructuras. Es un acto radical de evasión, sí, pero también de honestidad con una sensación interna de alienación frente al mundo humano. Es como si dijeran, yo no soy esto que esperan de mí, y esta forma animal me permite existir sin romperme. También encontramos motivaciones vinculadas al arte, al activismo o a la terapia. Hay quienes utilizan estas transformaciones como una forma de performance conceptual, una crítica a la rigidez de las normas humanas, un comentario sobre la identidad como construcción arbitraria, o una invitación a expandir los límites de lo que entendemos como cuerpo y conciencia. Algunos artistas corporales han creado obras completas a partir de esta idea, mezclando técnicas de teatro físico, biomimetismo y filosofía posthumana, y por otro lado, hay terapeutas que han acompañado estos procesos no como patologías, sino como formas de explorar el trauma, el deseo de control, o la búsqueda de pertenencia a través de símbolos animales profundamente arquetípicos. Lo que hace a este fenómeno tan fascinante es que no puede reducirse a una sola lectura. Lo que para uno es un fetiche, para otro es un estilo de vida espiritual. Lo que para una persona es una provocación artística, para otra es una estrategia de supervivencia emocional. Y en ese abanico de motivos, no podemos pasar por alto que el cuerpo se convierte en escenario y en territorio. Transformar el cuerpo, moverlo como animal, vestirlo como otro, hablar con ladridos o maullidos. Todo esto es una manera de reescribir la identidad, no desde la teoría, sino desde la experiencia encarnada. A medida que avancemos hacia la idea del posthumanismo y las nuevas formas de identidad, estas prácticas nos invitan a pensar si los límites que trazamos entre lo humano y lo no humano son tan firmes como creemos, o si en el fondo, ya estamos más cerca de desdibujarlos de lo que nos atrevemos a admitir. En este punto del episodio, la conversación nos obliga a mirar hacia un horizonte que hasta hace poco parecía reservado a la ciencia ficción o a los márgenes más radicales del arte y la filosofía, el posthumanismo. Si hasta ahora hemos hablado de personas que eligen vivir como perros, gatos o caballos, no solo en el comportamiento, sino en lo corporal, lo emocional y lo social, ahora es momento de preguntarnos qué significa esa elección en un mundo donde la identidad humana ya no es necesariamente el punto de partida, ni el punto final. El posthumanismo es una corriente filosófica que cuestiona la centralidad del ser humano como medida de todas las cosas. En otras palabras, ya no asumimos que lo humano es lo más elevado, lo más deseable o lo más real. La inteligencia artificial, los algoritmos, los cyborgs, las prótesis inteligentes y la biotecnología han comenzado a desplazar al cuerpo y la mente humana como referentes absolutos. En este marco, que alguien decida vivir como un perro no es solo un acto excéntrico, performático o fetichista. Puede ser una declaración filosófica: no quiero ser humano, elijo ser otra cosa. Esto nos lleva directamente al concepto de transespecismo, una idea emergente que parte del mismo principio que el transhumanismo o las identidades transgénero, la identidad como algo fluido, que no necesariamente está atada al cuerpo con el que nacemos. Así como alguien puede no sentirse identificado con el género que le fue asignado al nacer,
Hay quienes afirman no sentirse cómodos con su especie y aunque esta comparación puede resultar chocante o incluso ofensiva para algunos, es importante entender que, desde una perspectiva posthumanista, la autodefinición no se limita a la genitalidad, la raza o la cultura, también puede expandirse hacia la especie. Ahora bien, ¿es esto una exageración o una tendencia real? En ciertos círculos filosóficos y académicos, el transespecismo no solo se está discutiendo, sino que se considera parte del debate sobre los derechos de los seres sintientes, humanos o no. Hay quienes plantean que en un futuro no muy lejano podríamos hablar de personas no humanas con derechos reconocidos, no solo en función de su especie biológica, sino de su identidad elegida. Esto, por supuesto, abre una caja de Pandora ética, legal y médica que ni siquiera hemos empezado a procesar como sociedad. ¿Y qué lugar ocupan estas personas en esa narrativa? Quienes viven como animales por elección, con constancia, con disciplina, con entrega, pueden ser vistos como pioneros de una ruptura más profunda con el modelo antropocéntrico tradicional. Tal vez no buscan provocar, ni escandalizar, sino simplemente existir de otro modo, en un tiempo donde la identidad ya no es fija sino negociable, donde el yo se construye, se deconstruye y se reprograma, porque no habría de existir el derecho a renunciar a lo humano. Claro, esta posibilidad también plantea una pregunta crucial: ¿esta ruptura es una forma de libertad radical o una expresión de sufrimiento no resuelto? ¿Estamos ante una evolución del pensamiento identitario, o ante una renuncia simbólica a una humanidad que ya no ofrece sentido, pertenencia o contención emocional? Lo cierto es que estas elecciones no se dan en el vacío, se producen en un mundo que premia la productividad, castiga la vulnerabilidad, banaliza los vínculos y sobreexplota los cuerpos. En ese contexto, dejar de ser humano puede ser una forma desesperada, o profundamente lúcida, de escapar, de reconstruirse o de reclamar una forma alternativa de ser. Y mientras debatimos si esto es una disrupción creativa o un síntoma alarmante, estas personas ya están viviendo en la frontera de lo que entendemos como identidad. Son la manifestación viva de una pregunta incómoda: ¿y si el futuro ya no es humano? En este punto del episodio, debemos hablar de uno de los temas más complejos y delicados que surgen al observar de cerca a las personas que eligen vivir como animales, la psicología detrás de esa decisión. No podemos ignorar que para muchos, estas manifestaciones despiertan preguntas inmediatas sobre salud mental. ¿Estamos frente a personas que necesitan ayuda psicológica o frente a individuos que simplemente están explorando su identidad con total libertad? ¿Es esto un síntoma de disociación, un reflejo de traumas, o una expresión tan válida como cualquier otra forma de vivir? Desde la psicología clínica, las respuestas no son unánimes. Existen profesionales que, al enfrentarse a este tipo de conductas, las interpretan como parte de un espectro de fenómenos disociativos. Se habla, por ejemplo, de personas que adoptan comportamientos animales como una forma de escapar de una realidad personal dolorosa, traumática o abrumadora. Para estas personas, convertirse en otro ser puede funcionar como una desconexión simbólica del dolor humano. No es casual que algunos casos documentados de son identidad, como algunos prefieren llamarla, se asocien con historias de abuso, aislamiento o trastornos de identidad previos. Pero también existen psicólogos y terapeutas que abogan por una visión no patologizante. Según esta perspectiva, mientras la persona no experimente sufrimiento clínicamente significativo ni cause daño a otros o a sí misma, adoptar una identidad animal no representa necesariamente un trastorno. De hecho, podría tratarse de una forma legítima, aunque radical, de autorregulación emocional, de expresión simbólica o de exploración del yo.
El campo de la psicología contemporánea, especialmente desde enfoques humanistas o postestructuralistas, empieza a abrir espacios donde lo inusual no se confunde automáticamente con lo enfermo. Lo interesante es que en sesiones terapéuticas reales, y sí, hay reportes y estudios de caso, muchos de estos individuos no acuden por su identidad animal, sino por otras razones más comunes: ansiedad, depresión, relaciones personales, y cuando su forma de vida animal sale a la luz, no siempre representa el eje del conflicto. De hecho, para algunos es una fuente de consuelo, una estructura emocional que les ayuda a lidiar con el mundo. En palabras de una terapeuta que ha trabajado con personas que viven como gatos, para ellos, su comportamiento no es evasión, es refugio, es lenguaje. Aquí también entra en juego el concepto de disforia de especie, que algunos proponen como paralelo a la disforia de género, aunque no está reconocido en los manuales clínicos como el DSM-5, ha sido planteado por ciertos autores como un estado donde la persona experimenta malestar por saberse humana y encuentra coherencia emocional al adoptar una identidad animal. ¿Debe esto tratarse como una condición médica o respetarse como una forma de diversidad? Al final, quizá lo más importante sea no apresurarse a diagnosticar desde fuera lo que se construye desde dentro, porque en estos casos, la línea entre la expresión simbólica, la salud psíquica y la libertad personal es tan delgada como culturalmente variable y nos obliga a preguntarnos algo muy incómodo: ¿hasta qué punto nuestras categorías clínicas responden a una verdadera comprensión del otro, y no a una necesidad social de normatividad? En los siguientes segmentos, vamos a ver cómo estas formas de vida interactúan con la tecnología y la simulación, y cómo podrían formar parte de un futuro en el que la identidad se expanda más allá del cuerpo, del lenguaje y, por supuesto, de la especie. Porque si lo que alguien necesita para sentirse completo es una jaula, un arnés o una cola, ¿quién decide si está perdido o si, quizá, acaba de encontrarse? Imagina despertar en un mundo donde no solo puedes elegir quién eres, sino qué especie quieres habitar, donde el cuerpo, como lo conocemos, deja de ser una cárcel biológica para convertirse en una plataforma maleable, actualizable y elegible. Y si, en lugar de una simple identidad digital, pudieras tener una existencia paralela como gato, perro o caballo, no solo imitar sus gestos, sino literalmente vivir como uno. Bienvenidos al corazón de esta transformación, la tecnología y la simulación al servicio de la identidad, la expansión de la inteligencia artificial, la robótica personalizada y las realidades inmersivas está permitiendo que lo que antes era solo un acto simbólico, como ponerse una máscara o adoptar una postura animal, ahora se convierta en una experiencia sensorial completa. Ya no estamos hablando de trajes de látex ni de juegos de rol limitados al espacio privado. Hablamos de exoesqueletos articulados que replican movimientos caninos con precisión biomecánica. Hablamos de entornos virtuales donde puedes existir como un felino, con visión nocturna, capacidad de salto, percepción auditiva aumentada, y una comunidad virtual que te reconoce como tal. Y lo que antes podía considerarse un escape individual o un fetiche de nicho, ahora comienza a adquirir estructura: foros de realidad aumentada donde los avatares no son humanos, sino híbridos digitales, mercados emergentes de identidades transespecie, desarrolladores trabajando en interfaces sensoriales que simulan la percepción olfativa de un perro o la agilidad visual de un gato. Incluso ya se experimenta con IA generativa que ayuda a construir personalidades coherentes según la especie elegida. ¿Cómo reaccionaría un zorro ante una amenaza? ¿Cómo se comporta un caballo alfa en manada? No es solo jugar a ser el animal, es vivir dentro de esa narrativa. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿qué sucede cuando la simulación es más deseable, más real para quien la vive, que la biología? Si una persona puede, gracias a la tecnología,
experimentar un cuerpo, una voz, una comunidad y un entorno que validan su especie sentida. Porque regresar a lo humano no es ¿acaso, la evolución lógica de la identidad en la era posthumana? Un terreno donde la carne deja de ser límite, donde la subjetividad se traslada a estructuras mecánicas, virtuales o simbióticas, diseñadas no para parecer humanas, sino para superarlas. Esto no es ciencia ficción. Empresas como Boston Dynamics, desarrolladores de BXKR como Oculus, plataformas abiertas como BXKR Chat o mundos persistentes como Decentraland ya están siendo usados por personas que desean experimentar una existencia animal o no humana con seriedad. En el metaverso, un caballo puede ganar respeto social, un gato puede ser mentor, y un perro puede tener agencia. Es una metáfora del deseo humano o una reconfiguración radical de la forma en que entendemos el ser. La tecnología se convierte, entonces, en puente entre la biología que heredamos y la identidad que imaginamos. Pero también plantea dilemas. ¿Quién regula estos espacios? ¿Qué derechos tiene una persona que se autoidentifica como especie no humana en entornos virtuales o incluso laborales? ¿Podría alguien ser discriminado por no actuar como humano? Tendremos que reescribir los códigos de conducta, las leyes digitales y hasta los derechos de identidad para integrar estas nuevas subjetividades. Al final, este segmento no nos habla solo de tecnología, sino del poder que estamos concediéndole para rediseñar lo que somos. Si vivir como animal era antes marginal, hoy podría convertirse en una opción estructurada, accesible y socialmente discutida. No es que se esté escapando de la humanidad, es que tal vez, la humanidad ya no es suficiente. En los próximos segmentos vamos a ver cómo reacciona la sociedad ante estas nuevas formas de vida, y lo que este asombro, o esta burla, dice de nosotros mismos. Porque cuando alguien ladra, corre a cuatro patas o duerme en una jaula, no solo está expresando otra identidad, está cuestionando la nuestra. En este punto del episodio, debemos mirar no solo a quienes deciden vivir como animales, sino a quienes los observan, porque más allá del acto individual de transformarse en perro, gato o caballo, hay algo revelador en la manera en que el resto de la sociedad reacciona ante ello. Las respuestas van desde la curiosidad y la ternura, hasta el desprecio absoluto y la burla pública. ¿Qué nos dice esto? Mucho más de lo que parece. Las redes sociales son un escenario clave. Basta con que aparezca un video de alguien trotando con un arnés o lamiendo leche desde un platón en el suelo para que se viralice con miles de comentarios. Pero no por comprensión, sino porque despierta asombro o risa. Los foros se llenan de memes, insultos, diagnósticos improvisados y, en ocasiones, también de un extraño tipo de admiración. ¡Qué valiente!, dicen algunos. ¡Qué enfermo!, dicen otros. La reacción colectiva revela algo profundo. Nuestros límites de empatía se fracturan cuando lo que vemos no cabe en ninguna de nuestras categorías. Y esto nos enfrenta a una paradoja. Vivimos en una época que predica la tolerancia, la diversidad, la aceptación de lo distinto. Hemos avanzado, al menos en discurso, en torno a la inclusión de identidades de género, expresiones sexuales, incluso corporalidades no normativas. Pero cuando alguien dice, no me identifico como humano, el sistema colapsa, y la burla aparece como un mecanismo de defensa. Es como si la sociedad dijera, puedes ser lo que quieras, siempre que yo pueda entenderlo. Cuando no lo entiendo, lo ridiculizo. Aquí hay un doble filo, porque aunque muchas de estas personas se exponen públicamente, incluso monetizan sus contenidos, eso no elimina el derecho a una vida digna y sin humillación y sin embargo, los medios de comunicación muchas veces las convierten en espectáculo. Algunos noticiarios sensacionalistas usan sus imágenes como cortinilla para hablar de lo insólito. Los youtubers los utilizan como clickbait.
y las plataformas como TikTok o Instagram los explotan por algoritmos que premian lo excéntrico. ¿Es entonces libertad o es una nueva forma de circo? También está el otro lado, quienes observan con ternura o fascinación. Hay seguidores reales, personas que conectan emocionalmente con quienes viven así. Algunos ven en ellos una forma de valentía, de coherencia identitaria. Otros simplemente sienten alivio al ver que no están solos en su propio sentimiento de alienación, y esto genera comunidades que, lejos de ser marginales, se organizan, se protegen y se validan mutuamente. Lo interesante es cómo este fenómeno funciona como un espejo, porque la reacción social no habla tanto de quienes ladran o ronronean, sino de quienes los escuchan. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son los límites de lo aceptable? ¿Por qué nos cuesta tanto ver a otro existir de forma radicalmente distinta? Porque el cuerpo y la identidad deben encajar en patrones previsibles para merecer respeto. Lo que está en juego no es solo una vida alternativa, sino nuestras propias estructuras de juicio. Vivimos en una sociedad obsesionada con la autenticidad, pero profundamente reactiva frente a lo auténticamente inusual, y tal vez por eso, quienes deciden vivir como animales están tocando una fibra muy incómoda. Nos confrontan con el hecho de que hay muchas formas de vivir que no necesitamos entender para respetar, pero que tal vez, por no entenderlas, elegimos descartar. En el siguiente segmento, vamos a preguntarnos por qué estas personas eligen ser precisamente esos animales y no otros. ¿Qué proyectamos cuando queremos dejar de ser humanos y encarnar algo distinto? Tal vez ahí, en ese simbolismo, se oculte la clave que falta para comprender este fenómeno sin juzgarlo tan rápido, porque a fin de cuentas, ¿qué parte de nosotros también desea, en secreto, dejar de ser humano al menos por un momento? Uno de los aspectos más reveladores en este episodio llega cuando dejamos atrás los diagnósticos, los contextos sociales y los debates éticos, y nos adentramos en una pregunta más profunda, casi ancestral. ¿Qué animal habita dentro de nosotros y por qué lo dejamos salir? Porque si hay algo que une a estas personas que eligen vivir como animales, más allá de sus motivaciones individuales, es que no lo hacen al azar. No es indiferente si alguien decide ser un perro, un gato o un caballo. Cada elección está cargada de simbolismo, de proyección emocional, de construcción identitaria. Cada animal evocado es una metáfora viviente. Tomemos el caso del perro. Para muchos, vivir como perro no solo implica caminar en cuatro patas o ladrar, significa abrazar valores profundos, la lealtad incondicional, la obediencia, el afecto sin filtro, la entrega. Algunos encuentran en esta identidad una manera de aliviar la carga de tomar decisiones constantes, de competir, de ser individuo en un mundo que castiga la vulnerabilidad. Al convertirse en perro, algunos renuncian a la lucha por el control y abrazan la contención, la estructura, el cariño simple. En ciertos contextos, incluso, se ha asociado esta elección con la necesidad de contención emocional profunda, una búsqueda de cuidado casi parental que la vida adulta ha negado. En contraste, quienes eligen ser gatos, o más específicamente, vivir como gatos, se orientan hacia otra narrativa, la del misterio, la autonomía, el desapego elegante. El gato no obedece, no busca aprobación, no necesita ser domesticado. Su universo es privado, sofisticado, sensorial. Las personas que adoptan esta identidad a menudo se relacionan con un deseo de separación del bullicio humano, una reivindicación del silencio interior, del control del entorno, de la sensualidad silenciosa. Aquí no hay sumisión, hay contención, no hay órdenes, hay intuición. Hay quienes reportan sentirse más seguros en su rol de gato que en su yo humano, precisamente porque la figura felina les permite no complacer a nadie. Y luego están los caballos. Este es un caso fascinante, porque el caballo, a diferencia de los anteriores, simboliza poder, no el poder agresivo del depredador,
sino el de la fuerza contenida, la belleza en movimiento, el dominio que se ofrece, pero no se impone. Los seres humanos han convivido con caballos en múltiples relaciones simbólicas, como medio de transporte, como guerreros, como trofeos, como compañeros. En el pony play, por ejemplo, este simbolismo se entrelaza con lo erótico, con lo escénico, con lo ceremonial. Hay algo casi ritual en convertirse en caballo, la disciplina, la estética, el deseo de ser admirado, pero también conducido. En muchos casos, la experiencia se vive como una tensión entre control y libertad, entre ser montado y decidir correr. Y todo esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Estamos hablando de personas disfrazadas, o de expresiones simbólicas de su yo profundo? En psicología analítica, especialmente desde la mirada junguiana, los arquetipos animales son considerados expresiones del inconsciente colectivo. Representan fuerzas, energías, patrones de comportamiento que viven dentro de nosotros, aunque no siempre sepamos nombrarlos. Por eso, cuando alguien decide convertirse en animal, podríamos estar ante una manifestación poderosa del inconsciente intentando emerger en lo cotidiano. Es como si lo que reprimimos como civilización, el instinto, la corporalidad, el silencio, la obediencia, la libertad instintiva, encontrara una puerta de salida en estas formas de vida. En ese sentido, vivir como animal no sería una negación de la humanidad, sino una reconfiguración simbólica de lo que significa serlo. Tal vez la jaula, la correa o la cola no sean elementos de humillación, sino de expresión. Como si el lenguaje del cuerpo, imitativo, ritual, animal, fuera más fiel a ciertas emociones que las palabras, y entonces, la pregunta deja de ser por qué alguien querría vivir como perro y empieza a ser: ¿qué parte de mí también quiere lamer en lugar de hablar, dormir en el suelo, correr sin destino? Porque, al final, ¿quién no ha sentido alguna vez que ser humano es demasiado? ¿Quién no ha querido desconectarse del pensamiento constante, de las obligaciones abstractas, de la autoconciencia crónica? Tal vez por eso este fenómeno nos perturba tanto, porque nos recuerda que, debajo de nuestras camisas, teclados y discursos, aún hay algo primitivo que respira, que quiere salir y que tal vez no esté mal dejarlo hacerlo. Y llegamos al punto donde inevitablemente tenemos que detenernos, mirar atrás, y mirar adentro. Después de todo lo que hemos explorado, desde los testimonios de quienes viven como animales hasta las implicaciones psicológicas, tecnológicas, simbólicas y sociales, la pregunta que flota sobre todo este episodio sigue viva, aún sin respuesta definitiva: ¿es válido dejar de ser humano por elección? Podemos tomar esta pregunta con recelo o con curiosidad. Para muchos, la idea de abandonar la identidad humana resulta perturbadora, incluso ofensiva. La humanidad ha sido durante siglos el centro del relato, el punto de referencia desde donde se mide todo lo demás. Pero en este episodio nos hemos atrevido a mirar más allá, a cuestionar si esa centralidad es realmente esencial, o si estamos entrando a un tiempo donde la identidad puede fluir de manera más radical, no solo en términos de género, ideología o estética, sino de especie. Lo que encontramos no es una sola verdad, sino muchas capas. Hay quienes viven como animales por trauma, otros por placer, otros como forma de arte, y algunos porque sinceramente no se sienten humanos. Cada historia tiene su origen, su peso, su lógica interna, y aunque no siempre compartamos esas motivaciones, ignorarlas solo refuerza nuestra propia rigidez. Tal vez lo que más incomoda no es ver a alguien ladrar como un perro o caminar como un caballo, sino enfrentarnos al hecho de que esa persona lo hace con convicción, con propósito, y sin pedirnos permiso. Es esta la próxima frontera de la identidad. Quizás, o tal vez estamos presenciando una exageración temporal de una sociedad que busca escapar del ruido, del estrés, del vacío existencial, pero tal vez,
y solo tal vez, estamos en el umbral de una nueva comprensión de lo que significa existir, no como humanos por obligación biológica, sino como seres con agencia plena para elegir lo que somos, incluso si esa elección nos parece absurda al principio, y si hoy eso nos parece extremo. Pensemos en cuántas cosas que antes eran impensables, hoy se han vuelto comunes. La historia de la identidad está escrita con decisiones incómodas, con desvíos impensables y con personas que se atrevieron a hacer lo que otros apenas se atreven a imaginar. Desde Ideas, no pretendemos darte una única conclusión. Nuestra misión es más peligrosa, dejarte pensando. Que apagues este episodio y mires el mundo, y a ti mismo, con nuevas preguntas, porque al final, lo verdaderamente revolucionario no es vivir como perro, gato o caballo, sino cuestionar si lo humano es realmente el final del camino o apenas una estación más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este episodio te hizo reflexionar, incomodarte o ver algo desde otro ángulo, ayúdanos a seguir creando más contenido así. Suscríbete en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o la plataforma que prefieras. Comparte el episodio con alguien que creas que se atrevería a escuchar sin juzgar, y si quieres apoyar directamente este proyecto, puedes hacerlo a través de Patreon. Cada aporte, cada escucha, cada comentario, nos permite seguir explorando ideas que a veces dan miedo, pero que siempre valen la pena. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, sigue pensando diferente.